El silencio de la noche envolvía la granja como una suave manta, pero algo rompía esa calma. Un leve ruido venía del establo, donde Roxy, mi fiel amigo, solía dormir tranquilamente. Salté de la cama, tomé la linterna y me dirigí hacia allí. El aire frío de la noche cortaba la piel, pero la preocupación me empujaba hacia adelante. La puerta del establo estaba entreabierta. En el suelo había huellas, como si alguien hubiera estado allí recientemente. Mi corazón se encogió. ¿Ladrones? Roxy, mi noble caballo, golpeaba el suelo con sus cascos y resoplaba con inquietud. Lo calmé suavemente, acariciando su cuello, y revisé el lugar. Nada faltaba, pero la sensación de inquietud persistía. Roxy se convirtió en parte de mi vida hace 5 años. Andrew, mi esposo, me lo regaló en nuestro aniversario de bodas. En ese entonces fue el gesto perfecto de amor. Sabía cuánto soñaba con tener un caballo. Desde entonces, Roxy ha sido mi consuelo en los momentos difíciles, alguien que escuchaba mis secretos, aunque en silencio. Al día siguiente, Andrew se marchaba en otro de sus viajes de trabajo. Su maleta ya estaba junto a la puerta. Le ayudaba con el café, intentando no mostrar mi descontento. «¿Sabes lo importante que es esto?», decía siempre, como si tratara de justificarse. Yo guardaba silencio. La soledad volvía a instalarse en mi vida. Por la tarde llegó Alex, el sobrino de Andrew. Su llegada fue inesperada, pero no me opuse. Alto, bronceado, con una sonrisa brillante, llenó la casa de energía de inmediato. «Tía Jess, estoy aquí para ayudar», exclamó, gesticulando con entusiasmo. Su presencia fue como una bocanada de aire fresco. De repente, sentí que la vida podía no ser tan vacía. Pero algo en su mirada, en su ligereza, despertaba una inquietud en mí. Mi corazón latía más rápido, aunque no sabía si debía alegrarme o preocuparme. Alex inició un nuevo capítulo en mi historia, aunque en ese momento no tenía idea de a dónde me llevaría. La mañana comenzó con una energía poco habitual para mí. Alex se levantó antes que yo y ya había preparado el desayuno. Su sonrisa y entusiasmo parecían tan naturales, como si hubiera vivido en la granja toda su vida. «¿En qué puedo ayudar, tía Jess?» «Quiero ser útil», dijo mientras se dirigía con confianza a las tareas matutinas. Comenzamos alimentando a los caballos. Alex rápidamente aprendió el orden del trabajo, escuchando atentamente mis indicaciones. Su facilidad y ganas de aprender me sorprendían. Cuando ayudaba a mover el heno, sus manos manejaban el pesado fardo con firmeza, y me descubrí mirándolo más de lo necesario. Después de las tareas matutinas, me dirigí al establo con Roxy. Su suave relincho me recibía con la misma calidez de siempre. Pasé mi mano por su cuello brillante, sintiendo cómo desaparecía la tensión. Abrazándolo, susurré: «Eres el único que siempre me entiende». Esas palabras eran sinceras. Con Roxy podía ser yo misma, sin miedo a ser juzgada. Es como si hablaran el mismo idioma. Se escuchó una voz detrás de mí. Alex estaba en la entrada del establo, observándonos. Su mirada era sincera y sus palabras llenas de admiración. «Es increíble cómo te llevas con los caballos. Nunca había visto algo así». Su cumplido me tomó por sorpresa y solo pude asentir en respuesta. El día pasó rápidamente con las tareas de la granja. Alex no dejó que me sintiera sola ni un momento. Bromeaba, reía y contaba historias divertidas de su vida. Su carisma natural, poco a poco, derribaba mis defensas, aunque intentaba mantener la distancia. Por la noche, durante la cena, Alex compartió por qué decidió venir. «A veces, la vida en la ciudad te asfixia», dijo mientras repartía hábilmente la comida en su plato. «Aquí, en la granja, tal vez encuentre un nuevo sentido a la vida». Sus palabras me hicieron sonreír, pero también me generaron una leve inquietud. Había algo en su voz que no podía entender, pero lo sentía profundamente. Cuando me acosté, las escenas del día pasado inundaron mi mente. Alex parecía un verdadero rayo de luz en la monotonía de mis días, pero esa luz era demasiado brillante. Cerré los ojos, esperando que la mañana trajera claridad. La mañana comenzó con el aroma del heno fresco y el rítmico sonido de los cascos. Alex aceptó con entusiasmo mi propuesta de practicar equitación. Pasamos varias horas en el campo, donde le enseñé las bases para manejar un caballo. Roxy, como siempre, fue paciente.
y Alex me sorprendió con su rapidez para aprender. «Relaja las piernas, pero mantén la espalda recta», le decía mientras guiaba sus movimientos. Mis manos tocaban accidentalmente sus hombros y brazos, y cada vez sentía una tensión extraña que intentaba ignorar. Alex, de vez en cuando, volteaba a verme, y en su mirada había una confianza que me ponía nerviosa. Después del entrenamiento, le sugerí que me ayudara en la oficina. Montones de papeles se acumulaban en el escritorio, y realmente necesitaba ayuda para organizarlos. Alex aceptó sin dudarlo, pero su presencia en la pequeña habitación de repente se hizo demasiado evidente para mí. Nos sentamos uno frente al otro, revisando carpetas. El silencio era casi opresivo, hasta que de repente dijo: «Eres una mujer increíble, tía Jess. Andrew tiene mucha suerte». Sus palabras me tomaron por sorpresa. Levanté la vista y me encontré con sus ojos. Había algo en ellos que no podía explicar. En el siguiente segundo, todo sucedió demasiado rápido. Alex se inclinó y rozó mis labios con los suyos. El beso fue espontáneo, casi imprudente. Lo aparté bruscamente, sintiendo cómo mi corazón latía desbocado. «¿Qué estás haciendo?», susurré, sin esperar una respuesta. Sin darle tiempo a justificar su acción, salí corriendo de la oficina y me dirigí al establo. Roxy me recibió con su habitual relincho, como si nada hubiera pasado. Lo abracé por el cuello, sintiendo cómo las lágrimas quemaban mis ojos. «Perdóname, Roxy», susurré. «No sé qué me está pasando». Pero en el fondo sabía que ese momento me había brindado un extraño y prohibido placer. Más tarde, Alex me encontró. Se acercó con cautela, como si tuviera miedo de asustarme. «Perdóname por eso», comenzó. Su voz sonaba sincera. «Pero no puedo controlar lo que siento». Sus palabras me enfurecieron y al mismo tiempo provocaron una tormenta de emociones contradictorias. No respondí nada. Simplemente me giré y me fui, dejándolo de pie en el silencio del establo. Pero dentro de mí sabía que algo había cambiado irreversiblemente en ese día. Los días en la granja se habían convertido en una verdadera prueba para mí. Intentaba evitar a Alex, pero su presencia se infiltraba en todos los rincones de mi vida. Ayudaba con las tareas, llenando la casa de su energía, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, sentía cómo algo dentro de mí se quebraba. Roxy se había convertido en mi único consuelo. Pasaba más tiempo con él de lo habitual, encontrando calma en su respiración pausada y sus suaves relinchos. Abrazándolo, sentía cómo mis emociones turbulentas se apaciguaban un poco. Era mi ancla cuando todo lo demás empezaba a dar vueltas. Pero Alex parecía saber lo difícil que era para mí mantener el control. No cruzaba límites, pero sus palabras y miradas decían más de lo necesario. «Te estás cargando demasiado, tía Jess. Deja que alguien te ayude», decía, casi tocándome con sus palabras. Su tono suave tenía un efecto en mí que no quería admitir. Me convencía de que podría manejarlo. Intentaba ignorar la lucha interna. Pero incluso Roxy parecía percibir mi estado. Un día, mientras intentaba cepillarlo, comenzó a inquietarse, moviéndose de un lado a otro. «Tranquilo, chico», le dije, pero mi mano temblorosa delataba mis verdaderas emociones. Esa tensión crecía como una tormenta, y sabía que no podía durar mucho más. Alex estaba demasiado cerca, y yo demasiado vulnerable. Alex propuso hacer un picnic junto al lago que estaba cerca de la granja. Acepté, convencida de que un cambio de escenario nos haría bien a ambos. Mientras preparaba la cesta con comida, trataba de concentrarme en los detalles simples para no pensar en que este día podría volver a desafiar mis límites. El clima era cálido y sin viento. En el lago reinaba un silencio interrumpido solo por el suave chapoteo del agua. Alex extendió una manta sobre el césped y nos sentamos, inmersos en una inesperada sensación de tranquilidad. Abrió la cesta, colocando la comida con destreza, y comenzó a contar historias divertidas de su vida en la ciudad. Sonreía mientras lo escuchaba, aunque dentro de mí una voz gritaba: «Detente». Pero con cada minuto, su ligereza y atención desmoronaban mi desconfianza. Me ofrecía frutas, tocando mi mano de vez en cuando, y cada contacto despertaba un calor extraño que no podía reprimir. «Eres demasiado seria, tía Jess»,
dijo recostándose sobre un codo. A veces hay que simplemente disfrutar el momento. Su voz sonaba tranquila, pero en sus ojos brillaba una chispa que intentaba ignorar. Por un instante, me permití relajarme. Reíamos mientras hablábamos de cosas triviales, pero la tensión interna seguía presente, recordándome con cada mirada, con cada palabra. Al regresar a casa, me sorprendí pensando en cuánto había disfrutado ese tiempo, más de lo que debería. Alex caminaba cerca de mí y su energía parecía envolverme. Era aterrador y atractivo al mismo tiempo. Ya en la entrada de la casa lo miré. Sonreía, como si supiera que este día había cambiado algo importante. Me giré rápidamente, intentando convencerme de que podría mantener los límites. Alex propuso pasar la tarde en el campo de entrenamiento. «Tienes que ver cómo he aprendido a montar», dijo con un orgullo casi infantil. Acepté, esperando que esto me distrajera de los pensamientos que me atormentaban en los últimos días. La tarde era cálida, el sol se ponía lentamente en el horizonte, tiñendo el cielo de tonos dorados. Alex ensilló uno de los caballos, y yo subí a Roxy. Se mantenía seguro en la silla, y tuve que admitir que su progreso era realmente impresionante. Montábamos lado a lado, y yo intentaba concentrarme en las órdenes simples para no notar lo cerca que estaba de mí. Pero su voz volvió a captar mi atención. «Eres una maestra increíble, tía Jess. Nunca lo habría logrado sin ti», dijo inclinándose un poco hacia mí. Su mano rozó la mía ligeramente mientras dirigía al caballo. Fue un gesto accidental, pero suficiente para desatar un huracán de emociones dentro de mí. Me tensé, intentando mantener la calma. Seguimos cabalgando mientras el cielo se oscurecía. Alex susurraba palabras de aliento, encontrando siempre la manera de acercarse un poco más. Cuando sugerí regresar, sonrió y dijo suavemente: «Te mereces un descanso. Déjate llevar por el momento». Esa noche, mientras estaba acostada en la cama, no podía dejar de pensar en lo que había sucedido. La culpa hacia Andrew me destrozaba por dentro, pero había algo más fuerte que eso. Una tentación que cada día era más difícil de ignorar. Roxy resoplaba suavemente en el establo, como si percibiera mi inquietud. Su presencia era un recordatorio de la estabilidad que se escapaba de mi vida. Cerré los ojos, escuchando su respiración, y eso me ayudó a conciliar el sueño finalmente. Alex parecía sentirse cada vez más seguro en la granja. Su presencia se había vuelto habitual, pero al mismo tiempo más palpable. Me ayudaba con las tareas diarias, pero siempre encontraba la manera de estar más cerca de lo necesario. Su ligereza me irritaba, pero también me atraía. Por la tarde estábamos limpiando el establo. Yo estaba concentrada en el trabajo, intentando no notar su mirada, que constantemente parecía seguirme. Pero Alex, como siempre, sabía elegir el momento. Cuando me agaché para recoger una herramienta caída, apareció justo a mi lado. Su voz fue suave, casi un susurro. «Eres más fuerte de lo que crees». Esas palabras me tomaron por sorpresa. Sentí cómo mi defensa se desmoronaba por unos segundos. Todo dentro de mí parecía detenerse mientras miraba sus ojos llenos de confianza. Pero el momento pasó, y volví a intentar refugiarme tras mi máscara de contención. Después del trabajo, busqué consuelo en Roxy. Su respiración tranquila y su cálida piel eran lo único que me hacía sentir protegida de mis propias emociones. Pero ya no podía engañarme. Mi apego hacia Alex había superado los límites que yo misma había trazado. Por la noche, sintiéndome acorralada, ensillé a Roxy y salí a dar un paseo nocturno. La luz de la luna iluminaba el camino. El viento quemaba mi rostro, y los pasos rítmicos del caballo me daban un alivio temporal. ¿Por qué todo se ha vuelto tan complicado?, pensé mientras miraba las estrellas. Pero no encontraba respuestas. Solo Roxy permanecía a mi lado, fiel e inmutable, mientras todo lo demás parecía desmoronarse. El teléfono sonó mientras limpiaba la cocina. Era Andrew. «Lo siento, Jess, pero necesito quedarme unos días más. Esto es más complicado de lo que esperaba». Su voz sonaba cansada, pero para mí solo fue un peso adicional. Esos días extras prometían más tiempo a solas con Alex y no estaba segura de poder soportarlo. Por la noche, mientras ponía la mesa, Alex me ayudaba a servir el vino. Su manera de moverse, su naturalidad y esa chispa en su mirada hacían el ambiente aún más tenso. Durante la cena, de repente dijo:
No estoy aquí por casualidad, tía Jess. Estoy aquí porque quiero más. Esas palabras rompieron mi defensa. Sentí cómo la sangre subía a mis mejillas y me levanté rápidamente de la mesa. Necesito revisar a los caballos, murmuré, pero Alex se levantó detrás de mí. No te vayas, dijo con una voz suave pero firme. Se acercó, bloqueándome el camino. Antes de que pudiera retroceder, sus labios volvieron a tocar los míos. Esta vez no lo rechacé. Todo lo que me había contenido hasta ese momento se derrumbó. Sentí cómo la tentación me envolvía por completo. Más tarde, en el establo, Roxy se movía inquieto, como si percibiera mi estado. Lo abracé por el cuello, intentando encontrar algo de consuelo. «Perdóname, chico», susurré, pero su cálido aliento me recordaba que las consecuencias de mis actos no tardarían en llegar. Esa noche marcó un punto de inflexión que ya no podía ignorar. El crepúsculo envolvía la granja cuando regresé a la oficina. Después del entrenamiento del día, tenía que terminar unos informes. La camisa blanca se ajustaba perfectamente a mi cintura, mientras que las mallas negras destacaban las curvas de mis caderas. Sentía como el fresco aire nocturno, que se colaba por la ventana entreabierta, acariciaba mi piel. Estaba absorta en el trabajo, intentando olvidar los eventos de los últimos días. Pero pronto, el sonido de la puerta abriéndose rompió el silencio. Alex. Entró con seguridad, se detuvo frente al escritorio y su mirada se posó en mí por más tiempo del que debería. «Pensé que tal vez necesitarías ayuda», dijo con una sonrisa. Su voz era grave, ligeramente ronca, despertando en mí sentimientos que intentaba reprimir. «No era necesario», respondí, intentando sonar tranquila. Pero cuando se acercó más, sentí como la tensión llenaba la habitación. Alex se inclinó sobre el escritorio y su mano rozó la mía accidentalmente. Me quedé inmóvil, sintiendo su calor. «¿Sabes?», continuó sin apartar los ojos de los míos. «No tienes que hacerlo todo sola. A veces hay que dejar que alguien te ayude». Sus palabras, su cercanía, desmoronaron mis defensas. De repente rodeó el escritorio y se colocó justo a mi lado. Sus dedos rozaron mi hombro y luego descendieron hacia mi cintura. Sentía cómo mi corazón latía desbocado. «No deberías», susurré, pero mi voz temblaba. En el siguiente instante, sus labios cubrieron los míos. Fue un arrebato, una lucha contra la que ya no podía pelear. Sus manos se deslizaron hacia mis caderas, presionándome contra el escritorio. Sentía cómo mi mente cedía ante la pasión que nos dominaba a ambos. Cuando todo terminó, bajé la mirada, luchando contra una oleada de culpa. «No debería haberlo», comencé, pero él me interrumpió. «Lo deseabas tanto como yo». Me levanté en silencio y me fui, dejándolo solo en la oficina. El establo era mi refugio. Roxy me recibió con un suave resoplido. Abracé su cuello fuerte, sintiendo cómo las lágrimas rodaban por mis mejillas. «Perdóname, Roxy. No sé qué me está pasando. Tú nunca me traicionarías así», susurré, con la voz temblorosa. El caballo frotó suavemente su hocico contra mi mano, como si intentara consolarme. Ensillé a Roxy y salí a cabalgar bajo la luz de la luna. La luna iluminaba el camino, el viento jugaba con mi cabello y el ritmo constante de los cascos calmaba mi ansiedad. «Eres mi único amigo, mi fiel Roxy. Pase lo que pase, siempre estarás a mi lado», murmuré, sintiendo su calidez. Al regresar a casa, decidí hablar con Alex, pero su habitación estaba sumida en el silencio. Ya se había ido a dormir, dejándome sola con pensamientos contradictorios y la certeza de que la línea que temía cruzar ya había quedado muy atrás. La mañana comenzó con los sonidos habituales de la granja, relinchos de caballos, el susurro de los árboles bajo una ligera brisa. Intentaba concentrarme en las tareas diarias, pero una inquietud silenciosa crecía dentro de mí. Cuando el teléfono sobre la encimera vibró, supe al instante que era Andrew. El mensaje era breve, pero su contenido me dejó paralizada. «Llegaré mañana por la mañana. Terminé antes de lo previsto». Las palabras se clavaron en mi mente como una alarma. Mañana, antes de lo esperado, aquello rompió el frágil equilibrio que con tanto esfuerzo intentaba mantener.
Mi mano apretaba el teléfono mientras mis pensamientos se desordenaban. El regreso de Andrew debía traer tranquilidad, pero en cambio el aire se llenó de un sentimiento de inminencia. La casa, que solía parecer acogedora, de repente se volvió sofocante. Traté de ocuparme con las tareas habituales, pero no podía deshacerme de la sensación de que todo avanzaba hacia el desastre. Cada paso, cada respiración resonaban como un eco dentro de mí. Buscando alivio, me dirigí al establo. Roxy me recibió con su habitual relincho. Sentía en él una fuerza y una calma que siempre me ayudaban a encontrar mi equilibrio. Tomé un cepillo y comencé a alisar cuidadosamente su melena, sintiendo cómo cada mechón que pasaba entre mis dedos parecía llevarse una parte de mi ansiedad. «Solo tú no me exiges más de lo que puedo dar», susurré. Roxy resopló suavemente, como si estuviera de acuerdo, y presionó su hocico contra mi mano. Ese gesto simple me regaló un breve momento de tranquilidad, pero mis pensamientos seguían dando vueltas como un torbellino. Las horas transcurrieron lentamente, como si se burlaran de mí. Intenté mantenerme alejada de la casa, de esas habitaciones que parecían estar llenas de recuerdos demasiado vivos. Pero dondequiera que estuviera, la sombra de Alex parecía seguirme. Al mediodía, me encontró cerca del establo. Sus pasos eran firmes y su rostro mostraba una determinación que no podía ignorar. Se acercó más, pero evité mirarlo, enfocando toda mi atención en Roxy. Sabía que quería hablar, pero no podía permitirme otra emoción, otro momento que me desgarrara desde dentro. Me alejé del caballo, pero Alex no se movió. Su silencio decía más que cualquier palabra, y sentí cómo mi defensa interna comenzaba a resquebrajarse de nuevo. Todo el día pasó en una tensa espera. Una y otra vez, mi mente volvía a la misma pregunta. ¿Qué pasaría cuando Andrew regresara? Su llegada parecía ser el límite, el punto después del cual mi vida o se reconstruiría o se desmoronaría por completo. Por la tarde, cuando escuché el sonido de un coche acercándose, el tiempo pareció detenerse. El ruido del motor ahogó todos los demás sonidos. Me quedé en el porche, observando cómo Andrew bajaba del coche. Su rostro reflejaba cansancio, pero en su mirada había un peso indescriptible. Pasó junto a mí y entró en la casa sin decir una palabra, mientras yo permanecía inmóvil, sintiendo cómo la tensión llenaba el espacio a nuestro alrededor. Andrew estaba aquí. Su presencia traía consigo una carga de la que no podía escapar. La casa, que alguna vez había sido un refugio de paz, ahora se sentía como una prisión. Y aunque Alex no apareció en toda la noche, su sombra permaneció conmigo, recordándome que la línea entre el pasado y el presente se había vuelto demasiado fina. Esa noche debía ser tranquila, pero en el fondo sabía que nada volvería a ser igual. La casa, esa noche, parecía inusualmente tranquila. Andrew, sentado en la sala, hojeaba algunos documentos con una calma desconcertante, pero esa calma solo intensificaba mi tensión interna. Parecía no sospechar nada, pero cada segundo de su silencio era una tortura. Intentaba mantenerme ocupada limpiando la cocina, pero cada sombra me recordaba la línea que había cruzado. Alex, en cambio, parecía relajado. Su confianza me irritaba y al mismo tiempo me aterraba. Sus movimientos tenían una audacia sutil, como si disfrutara del juego oculto. Cuando nuestras miradas se cruzaban, sonreía ligeramente, como si supiera que no podía evitarlo. Cerca de la medianoche, no aguanté más y salí de la casa, dirigiéndome al establo. La noche era fresca, y el aire frío quemaba mi rostro como un recordatorio de que debía mantenerme firme. Roxy me recibió con un suave relincho. Pasé mi mano por su melena suave, sintiendo su calor y estabilidad, algo que necesitaba desesperadamente. «Eres el único, Roxy. Solo contigo puedo sentirme libre», susurré, abrazando su cuello. El caballo rozó mi mano con su hocico, como si entendiera mi dolor. En el silencio de la noche, escuché pasos acercándose al establo. Giré la cabeza y vi a Alex. Sus pasos eran lentos, y en su rostro había una tranquilidad peligrosa. «No puedes seguir así, Jessica», dijo con una voz baja y suave. «Sé que sientes lo mismo». Intenté alejarme, manteniendo la distancia, pero su mirada era demasiado penetrante.
Andrew está en casa. ¿No lo entiendes? Susurré, con la voz temblorosa. No bajará aquí. Nunca lo hace, respondió Alex con calma, acercándose más. Su mano tocó la mía, y sentí cómo mi mente se rendía. Todo sucedió tan rápido. Sus labios encontraron los míos, y no pude apartarlo. Era un impulso que ya no podía controlar. Sus caricias se volvieron más atrevidas, y solo por un momento intenté resistirme. Pero la puerta se abrió de repente. El aire frío entró al establo junto con la figura de Andrew. Sus ojos brillaban con ira, y su rostro estaba enrojecido. Se quedó allí, observándonos, congelados en ese abrazo prohibido. ¿Cómo pudiste? Aquí mismo, en nuestra casa, en mi establo. Su voz cortó el silencio como un trueno. Abrí la boca intentando decir algo, pero las palabras no salieron. Alex permaneció inmóvil, evitando mirarlo directamente. Andrew no esperó explicaciones. Se dio la vuelta y cerró la puerta con fuerza, dejándonos en un silencio ensordecedor. Me quedé junto a Roxy, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba. Su hocico rozó suavemente mi hombro, como si intentara consolarme. Pero nada podía apagar el dolor y el vacío que me llenaron en ese momento. La mañana temprano envolvía la granja en una neblina fresca. El aire era húmedo, impregnado del aroma de la hierba y la tierra. Ensillé a Roxy y lo llevé al prado. Su cuerpo musculoso se movía con suavidad, con confianza, como si entendiera mi inquietud y quisiera compartir su fuerza conmigo. Al galope por los campos, inhalaba el aire frío, esperando que limpiara mi mente de pensamientos oscuros. La brisa agitaba mi cabello, y el ritmo de los cascos era el único sonido que rompía el silencio de la mañana. Pero dentro de mí aún persistía un vacío. «Solo tú te quedaste conmigo, chico», susurré, inclinándome hacia su cuello. Mi mano acarició su melena, y ese simple contacto me dio un breve consuelo. Cada salto de Roxy era un intento de escapar de la realidad, pero mis pensamientos siempre regresaban. Recordaba los momentos con Alex, sus caricias, sus besos, la forma en que me miraba. Esos recuerdos me quemaban, pero aún más doloroso era saber que todo había destruido lo que una vez tuve. Andrew, sus ojos llenos de ira y desconfianza, su voz rompiendo el silencio en el establo. No podía olvidar eso. Nada volvería a ser como antes. Al regresar, pasé todo el día en el establo. Los caballos se habían convertido en mi único refugio, el único lugar donde no sentía juicio. Roxy permaneció a mi lado todo el tiempo. Su respiración, sus movimientos y sus suaves sonidos me ofrecían consuelo, aunque solo fuera temporal. Me senté en un banco de madera en la esquina, observando cómo la luz del sol se filtraba entre las tablas y bailaba en el suelo. Cada rayo me recordaba que el tiempo seguía avanzando, mientras yo permanecía atrapada. Al anochecer, comprendí que no podía seguir viviendo en este estado. Mis errores ya estaban hechos, mis decisiones me habían llevado aquí. Pero no podía seguir sumida en este pantano de culpa y arrepentimiento. Abrazando a Roxy por el cuello, susurré: «Lo lograremos, mi fiel amigo. Tenemos que hacerlo». Su suave relincho fue como una señal de aprobación. Ese día marcó un nuevo punto de partida para mí. Sabía que debía ser fuerte, no por nadie más, sino por mí misma. Andrew llegó por la tarde, y el ruido del motor de su coche rompió el silencio de la granja. Lo observé desde la ventana mientras bajaba del vehículo, tomando una maleta y dirigiéndose hacia la casa. Sus pasos eran firmes, pero había algo extraño en su porte, algo distante. La puerta se cerró tras él, y los sonidos de su presencia llenaron la casa. Escuché cómo abría cajones en la habitación. Sus movimientos eran rápidos y precisos, como si todo esto hubiera sido planeado con anterioridad. Permanecí en la sala, inmóvil, mientras sentía cómo cada acción suya marcaba el fin de lo que alguna vez compartimos. No levantó la vista hacia mí, no hubo palabras. Su silencio era más elocuente que cualquier reproche. Cuando terminó de empacar, salió del dormitorio. Su mirada se cruzó brevemente con la mía, pero en sus ojos ya no había rastro de emoción, solo una calma fría y definitiva. Pasó de largo, como si yo no estuviera allí, y un momento después la puerta se cerró con un golpe sordo. La casa quedó en completo silencio,
un vacío pesado que parecía consumirlo vicio. Era como si, al irse, Andrew hubiera arrancado una parte de mí junto con sus cosas. Buscando refugio, me dirigí al establo. Roxy estaba en su lugar, tranquilo, su respiración constante y rítmica. Me acerqué y apoyé mi frente contra su cuello cálido, dejando que su presencia me reconfortara. El establo estaba en calma. Los últimos rayos del sol se filtraban a través de las rendijas de madera, iluminando el polvo en el aire como diminutas partículas de oro. Pasé el cepillo por su melena con movimientos lentos, concentrándome en el tacto y el sonido, dejando que eso llenara el vacío dentro de mí. Andrew tenía razón. Todo lo que compartimos se había desmoronado. Mis errores lo destruyeron, y no había vuelta atrás. Roxy resopló suavemente, como si percibiera mi estado de ánimo. Rodeé su cuello con mis brazos, encontrando consuelo en su calidez. El mundo había cambiado, y ahora me tocaba reconstruir mi vida desde las cenizas, confiando únicamente en mí misma. La mañana llegó con una tranquilidad inesperada. Me desperté con la luz del sol filtrándose a través de las gruesas cortinas. La casa estaba en completo silencio, un silencio que podía sentir en la piel. Antes, ese silencio me habría resultado insoportable, pero hoy era diferente. No era frío, sino pacífico. Me estiré, sintiendo cómo las sábanas frescas rozaban mi piel, y me levanté para empezar el día. En la cocina me esperaba la rutina: preparar el desayuno, revisar la breve lista de tareas. Todo eso ayudaba a no pensar demasiado. Después del desayuno, fui al establo. El lugar me recibió con su habitual calidez y el aroma del heno. Los caballos relinchaban suavemente, esperando su comida. Roxy parecía tranquilo, sus ojos oscuros me miraban como si comprendiera todo. Los alimenté lentamente, disfrutando del ritual que me daba estabilidad. El día era soleado y decidí salir a pasear con Roxy. Lo ensillé y al subir sentí cómo sus músculos se tensaban bajo mí, preparándose para el movimiento. Nos dirigimos hacia los campos lejanos, esos que rara vez visitaba. El viento golpeaba mi rostro, moviendo mi cabello, y con cada galope sentía cómo el peso dentro de mí empezaba a desaparecer. El ritmo de los cascos me llenaba de una sensación de libertad, como si todo lo que había pasado quedara atrás. Los recuerdos seguían regresando, trayendo imágenes de Alex y Andrew. El rostro de Andrew, su mirada en ese último momento. Alex, sus palabras y caricias, todo eso dejó una marca, pero ahora entendía que el pasado no definía mi futuro. Perderlos me enseñó algo: confiar en mí misma. Nos detuvimos en la cima de una colina. Me bajé de Roxy y me arrodillé junto a él. Su respiración era cálida, constante. El sol iluminaba los campos con un suave tono dorado, y mirando el horizonte, por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar libremente. «Lo lograremos, chico. Lo lograremos», dije, abrazándolo por el cuello. Su suave relincho sonó como una respuesta. Ese silencio ya no me parecía vacío. Estaba lleno de expectativas, no de miedo, sino de una nueva vida.